Bueno, vamos a tener una lectura en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Y dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo vamos a leer nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Reconocemos tu voluntad, reconocemos tu bondad, tu misericordia para con nosotros. El hecho de permitirnos estar acá, el hecho de permitirnos poder reunirnos libremente y poder adorar tu nombre y poder celebrar a nuestros padres y reconocer que tú eres el Padre perfecto, reconocer que tú has estado con nosotros en cada momento. Ayúdanos, Padre, a que podamos ser verdaderamente tus hijos, que podamos tenerte como nuestro Padre, que podamos reconocerte, que no solamente lo hagamos en nuestra vida, sino que los demás puedan verte a ti a través de nuestra vida, que los demás puedan vernos y reconocer que somos hijos tuyos y que más puedan llegar a tus pies, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. Te pido que seas tú quien pueda hablar esta mañana y sea tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos, nosotros todos conocemos a Dios. Todos sabemos lo que Dios puede hacer. Todos sabemos lo que Dios es capaz. Dios es un Dios proveedor, protector, justo. Él es todopoderoso, Él es omnipresente, omnisciente, Él está en todas partes. Él es soberano, Él es santo, Él es fiel, es justo. Llega en el momento correcto, llega en el momento justo, nunca tarda. Podríamos pasar hablando de todas las cualidades que tiene Dios. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Padre perfecto. Pero la pregunta que yo quiero hacerles esta mañana ¿es Dios nuestro Padre? ¿Somos realmente sus hijos? Leíamos en Juan 1:12 que específicamente quienes han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer, dice la primera parte, que a los que le recibieron. Hermano, ¿qué es recibirle? ¿Qué es recibir algo? Recibirle no solamente es decir, yo sé que existe. Recibirlo es aferrarse a lo que hemos creído. Porque después nos dice a los que creen en su nombre. Pero no solamente es creer, no solamente es decir yo creo, no solamente es decir yo sé que Dios existe. Mis abuelos y también mi papá dice a veces, ¿verdad?, que no solamente es creer en Dios, sino que también creerle a Dios. ¿Y qué significa eso? Significa ser obediente, significa que nosotros vamos a rendir cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque, hermanos, el ejemplo perfecto que nosotros tenemos, no solamente como padres, sino que como persona, ha sido Jesucristo. Él, en todas las áreas que Él vivió, Él fue perfecto y es el ejemplo que nosotros tenemos. Sigue continuando el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa recibir esa potestad? ¿Qué significa tener potestad? La definición es poder, capacidad, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo o para hacer algo. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad para ser hijos de Dios. No significa que nos vamos a convertir en hijos de Dios y vamos a seguir viviendo de la forma en que estamos viviendo, porque no funciona así. Pero lo que quiero comentarles también, lo que quiero que hablemos, es sobre las cualidades que tiene Dios como Padre perfecto, que también nosotros como padres deberíamos replicar. Y la primera es que Dios es un Dios proveedor. Y hay un salmo del cual hablábamos el lunes en el culto de oración que me gusta bastante, yo sé que es muy conocido. Muchas veces se lo he escuchado también a la hermana Dalinda. Y sé que es un salmo que todos conocemos, es el Salmo 27. ¿Y qué nos dice
el Salmo 27. Yo sé que nomás lo empecemos a leer, lo van a reconocer. Los primeros 3 versículos, que es el que tienen en sus boletines, del Salmo 27, nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, ¿quién escribe este salmo? Este salmo lo escribe David. Todos conocemos la historia de lo que estaba pasando con David en ese momento. Él andaba huyendo, se andaba escondiendo, andaba metiéndose en cuevas. ¿Por qué? Porque lo querían matar. ¿Quién lo quería matar? El rey Saúl. Imagínense todo un pueblo en contra de él. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido afligidos por diferentes situaciones que estamos viviendo ahora? El día lunes lo comentábamos y parece ser que hoy se han vuelto virales muchas cosas, que malestares del estómago, que gripe, que las enfermedades, que por el estrés, parece que todo es viral y parece que estamos expuestos a tantas cosas. De igual forma decíamos que hoy en la calle las personas, por ejemplo los que andan manejando como que ellos fueran los únicos en la carretera. Hermanos, estamos expuestos a tantas cosas, a tantas enfermedades, a tantos peligros afuera, y aún así vemos que Dios tiene el control de todo. Aún así vemos que Dios pone su mano de protección contra nosotros. A veces en Facebook sale las publicaciones de las cámaras de video de vigilancia donde pasan un montón de accidentes, de personas que se duermen al volante, de carros que dan vuelta, de carros que se han incendiado. Hablábamos el otro día de cómo están agarrando fuego los carros así de la nada. Imagínense qué difícil es que pasen todas estas cosas, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que estamos agarrados de la mano de Dios. Al mismo tiempo sabemos que Dios es un Dios protector. Yo sé que de repente nos desenvolvemos en diferentes áreas de nuestra vida. Yo sé que hay hermanos que van a trabajar, que van al mercado, están con su familia, y siempre la mano de Dios ha estado con nosotros, aún en las situaciones más difíciles. Imagínense el rey David, cómo se sentía en ese momento donde todo un pueblo lo estaba siguiendo, donde toda una nación lo estaba siguiendo y que querían matarle al rey y no encontraba qué hacer. Cualquiera se podría sentir tan desesperado. Imagínense en la situación en la que él estaba, viene y escribe este salmo, que aunque un ejército acampe contra él, no va a temer su corazón. Hermanos, ¿cuántas cosas pueden estar agobiando nuestro corazón ahorita? ¿Cuántas situaciones difíciles? ¿Cuántos problemas? Y si nosotros nos ponemos a pensar en algún punto todas las cosas que están pasando ahorita y todas las cosas que han pasado en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que la mano de Dios siempre ha estado con nosotros. Es cierto, muchas veces nuestra voluntad es muy diferente a la voluntad de Dios. Yo sé que todos en algún punto hemos experimentado el hecho de pensar: yo quería esto, yo esperaba esto, mi corazón me decía que esto era lo correcto, pero viene y dice Dios: yo conozco las cosas que tú no conoces, yo he visto las cosas que tú no has visto, yo conozco tu futuro y sé que esto es lo mejor para ti. Y muchas veces no entendemos y muchas veces nuestro corazón duele porque no es lo que nosotros queremos, pero cuando estamos aferrados, hermanos, a las manos de Dios, entonces tenemos paz y sabemos que todas las cosas van conforme a su voluntad. Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, que a los que creen en su nombre, que a los que aman a Dios genuinamente, todo es para bien. ¿Pero qué es amar a Dios? Es que nosotros entreguemos nuestras cosas, entreguemos nuestros planes, entreguemos nuestros ideales, que entreguemos todo lo que nosotros pensamos, nuestros sueños, porque Él tiene lo mejor para nosotros. David confiaba en Jehová, por eso él sabía que él lo iba a proteger, sabía que aunque se juntaran contra él todos los malignos, los angustiadores, los enemigos, nosotros podemos agregarle, aunque se junten las enfermedades, las situaciones difíciles, los problemas, la incertidumbre, las preocupaciones, lo que sea que esté pasando a nivel mundial, las guerras, la problemática, la violencia, todo, no temerá nuestro corazón, porque vamos a estar confiados porque Jehová está de nuestro lado.
Otro de las historias que me encanta bastante de la Biblia, y la encontramos en Daniel, y también lo comentábamos el lunes, y yo sé que muchos conocen esta historia, acerca de 3 jóvenes que estaban frente al rey Nabucodonosor. ¿Qué tenían que hacer? Solo tenían que adorar la estatua de él. ¿Qué es lo que decidieron hacer? Decidieron no hacerlo. Todo el pueblo lo había hecho ante el gran rey de Babilonia, de los imperios más grandes, y ellos dijeron no. ¿Cuáles eran las posibles consecuencias de ese acto? Bueno, el rey se los dijo muy claro: van a ser echados en el horno de fuego. Imagínense qué preocupación, qué situación más difícil estar frente al rey y que él les pida directamente que tienen que hacer algo y decirles que no. Porque ellos estaban confiados, hermanos, ellos estaban confiados. Y me encanta la historia que ellos dicen que a pesar de toda la presión que pudieron haber sentido, de todo lo que pudieron haber, porque eran humanos como nosotros, eran jóvenes también, y a pesar de todo lo que pudieron haber sentido, ellos dijeron que no lo vamos a hacer. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros resistimos o cedemos ante ciertas cosas que nos pasan? Por quedar bien con otras personas, por quedar bien con nuestra familia, por no parecer los raritos, por ser parte del resto, por ser como Vicente, por ser aceptado. Hermanos, nosotros no estamos acá para ser aceptados en este mundo, porque nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos acá para ser diferentes, para ser la luz en las tinieblas, y muchas veces nosotros vamos a ser la luz donde nosotros vamos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que ya sea con las personas que nosotros estamos alrededor, es posible que nosotros seamos la única iglesia que ellos conozcan, porque no van a ir, porque no los van a invitar, por lo que sea, y nosotros que estamos cerca de ellos podemos ser esa luz, podemos ser ese ejemplo, podemos ser quien les lleve la palabra, quien les lleve el evangelio de Cristo. Y al final dicen los jóvenes, no lo vamos a hacer. Entonces dicen Nabucodonosor, bueno, entonces los vamos a tirar al horno. Caliéntenlo 10 veces más de lo que usualmente. A tal punto que hasta los guardas se quemaron solo por abrir las puertas, solo por tirarlos. Los tiran, ¿y qué pasa? ¿Qué ve el rey y los demás? Que ahí andan paseando, ahí andan caminando. Eran 3 jóvenes, pero ¿cuántas siluetas se veían? Se veían 4. ¿Creen que vieron mal o se equivocaron en la redacción o en la historia? No, hermanos. Es el claro ejemplo que esos jóvenes no estaban solos, que Dios estaba ahí con ellos, que Dios no los había dejado en ningún momento. Dice la Escritura que no se quemó ni tan solamente un cabello de su cabeza. Sin embargo, sí se quemó la cinta, o sea, la cuerda con la que estaban amarrados. Y eso sí se quemó. Es decir, que no fue casualidad, porque las casualidades no existen para nosotros. Para nosotros existe la confianza que tenemos en Dios y que Él nos responde, y que Él está ahí. ¿Y qué pasó? Salieron y entonces reconocieron que su Dios era el Dios verdadero. Estos jóvenes no sabían que ese iba a ser el resultado. Ellos no sabían, ellos sabían que tenían que confiar en Dios y que habían confiado en Jehová. ¿Y qué pasa cuando el rey les dice que tienen que adorar? Dicen no, porque nosotros no vamos a adorar sino solamente a Jehová, porque Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, y aunque no lo vamos a hacer. Porque esa, hermanos, es la confianza genuina, no solamente saber de que yo voy a hacer esto porque sé que Dios me va a ayudar y me va a dar éxito y me va a sacar adelante porque sí. Y no, hermanos, la confianza viene en que nosotros ponemos todo en las manos de Dios. Y si es su voluntad, se va a dar. Y si es su voluntad, Él nos va a dar los recursos. Si es su voluntad, Él nos va a dar lo que necesitamos. Si es su voluntad, va a hacer que todas las cosas se den porque Él va a hacer que pase. Porque Él siempre está protegiéndonos. El siguiente aspecto es que dice que Dios es un Dios proveedor. Hermanos, pensemos cuántas veces hemos estado en alguna situación que necesitamos algo. Siempre
necesitamos una situación en la que hemos necesitado algo y en el momento justo Dios utiliza a una persona, Dios utiliza a algo, a alguien para cumplir y llenar nuestra necesidad. Necesitando un alimento, una comida, una respuesta. Y a veces parecen cosas tan sencillas y no nos damos cuenta que es la mano de Dios obrando. Como por ejemplo, muchas veces yo he escuchado decir de alguien que necesitaba hacer algún trámite y la persona que lo atendió era cristiana. O Dios la puso y puso gracia en él y lo atendieron más rápido. O una persona que dice, yo no, hermanos, yo ese día específicamente no tenía que comer y Dios me mandó algo con alguien. Y yo personalmente, nosotros como familia lo hemos vivido. Y en algún momento en el que habíamos puesto nuestra confianza en Dios y no había que comer, Él envió la provisión. Y la historia de los panes rellenos, que es un domingo después del culto que yo le preguntaba a mi mamá que qué íbamos a almorzar, que yo siempre le ando preguntando qué vamos a comer, y me decían que algo vamos a comer. Y ese día regresamos a nuestra casa, ya fue hace muchos años, y llegó el hermano Marcos, esposo de la hermana Lilian, y nos dice que ellos habían preparado panes rellenos que fuéramos a comer a la casa de ellos. Y fuimos y comimos bastante y luego hasta nos dieron para llevar. En un punto, hermanos, en el que no había nada que comer, Dios nunca nos dejó. Dios proveyó en el momento exacto. Y no solamente vemos la protección de Dios, sino que la provisión de Dios en el momento exacto. Y así, como Dios ha proveído antes a muchas personas y durante toda la historia de la Biblia, así también Él nos provee ahora a nosotros. Así que, hermanos, no desfallezcamos, no pensemos Dios se ha olvidado de mí, porque Dios no se olvida de nosotros. Él está ahí con nosotros a cada lado, así como estuvo con los 3 jóvenes en el horno, así está también con nosotros a nuestro lado. Él sabe las necesidades que nosotros tenemos y Él va a cumplir y suplir cada una de ellas. Hay una historia en la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y es una historia que tal vez por estar en el libro de Reyes no la leamos mucho, pero leamos, hermanos, porque estas historias en serio hablan de la grandeza de Dios y no son simples historias, hermanos, porque esto pasó, es real. Y así como Dios se muestra y ha mostrado su poder acá, también está con nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 4, en el versículo 1, habla del aceite de la viuda. Y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose en ella y sus hijos y ellos, y trajeron todas las vasijas. Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y le dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Imagínense qué difícil la situación en la que se encontraba esta viuda. Su esposo había fallecido, el que era el proveedor, el que llevaba a su casa. Pero ¿qué es lo que nos resalta en este punto? Nos resalta que era, porque dice, tu siervo ha fallecido, pero era temeroso de Jehová. ¿Por qué se va a encargar la palabra de Dios de resaltar eso? Porque no era cualquier persona, no era un simple hombre que falleció y dejó viuda a su esposa y a su familia, sino que era lo que iba a hacer. Se iban a llevar a sus 2 hijos como siervos, tenían una deuda y los acreedores estaban ahí y no era tan
sencillo de decir, se los pago después. Yo no tengo hijos, pero imagínense lo difícil que es de saber de que por una deuda se van a llevar a 2 de sus hijos. No sé si tenían 3, 4 o 5, pero 2 de sus hijos iban a desaparecer, se los iban a llevar. Imagínense qué aflicción de esta viuda al haber perdido a su esposo y al saber que sus 2 hijos se los iban a llevar. Y saber cuando le preguntan, ¿qué tienes en casa? No tengo nada, no tengo absolutamente nada. Con aflicción, con las manos amarradas, no saber qué hacer. Entonces es donde le dice Eliseo que vaya y que pida todas las vasijas que tengan los vecinos. Ella confía y obedece y va. No se queda como que, ¿y para qué? No pregunta, ¿y esto para qué me va a servir? No, ella obedece y va y lo hace. Y muchas veces no es fácil creer lo que Dios nos dice y tomar acción. Y cualquiera se podría preguntar, ¿por qué no solamente el aceite que estaba en la vasija le sirvió a ellos como familia? Y estar agarrando de ese aceite y comer de él. Porque sabían que no era suficiente. ¿Por qué? Porque tenía una deuda que pagar. Entonces, al saber que había una deuda que pagar, sabía que tenía que vender ese aceite para poder pagar a su acreedor y luego poder ellos consumir de él. ¿Qué significa, hermanos? Que Dios piensa en todo. Que Dios piensa en todo. En los detalles que a nosotros se nos pueden escapar, a Él no se le escapan. Las cosas que nosotros, por estar pensando en tantas cosas de hoy en día, por estar pensando en tantas aflicciones y ansiedades, a Él no se le escapan. Él sabe y Él nos protege, aun cuando vamos manejando y se nos olvida los riesgos que puedan haber a un lado, o sea, en el exterior. Dios va pendiente de nosotros. Cuando nosotros estamos comiendo, porque gracias a Dios tenemos comida, se nos olvida que hay muchas personas que no tienen y que nosotros podemos comer y podemos saciarnos y comer hasta otra vez si quisiéramos, y nos olvidamos y pensamos que lo tenemos porque tenemos que tenerlo, porque yo he trabajado y porque me lo merezco, porque yo he trabajado y he recibido un dinero y porque lo he comprado, porque yo lo he hecho. Y hermanos, es Dios quien nos provee el trabajo, es Dios quien nos provee los recursos, es Dios quien nos provee la salud para ir y comprar lo que vamos a comer. O sea, es Dios quien está detrás de absolutamente todo y cada una de las cosas. Dios es protector, Dios es proveedor y Dios es paciente. Dios es paciente, hermanos. ¿Cuántas veces Dios ha tenido paciencia con nosotros? Hay un pasaje de la Biblia que es muy conocido y todos van a saber, y es el hijo pródigo. ¿Y qué pasa con la historia del hijo? No la vamos a leer porque es algo larga, pero todos la conocemos. ¿Y qué pasa con el hijo pródigo? Que son 2 hermanos que él dice, Padre, yo he trabajado, así que dame mi parte, lo que me corresponde. Dice la palabra de Dios que él en unos días reúne todo lo que tiene y se va para una provincia lejana, para otra provincia. ¿Y qué pasa estando ahí? Lo malgasta, hace lo que quiere. En las historias animadas podemos ver que incluso sale con otras personas que son amigos, pero en realidad no son amigos. Porque luego cuando él necesita, pues nadie lo acoge, nadie. Y lo que hace, ¿qué es lo que termina haciendo? Trabajando con unos cerditos. Y él deseando comer la comida de los cerdos. Y es ahí donde él dice, porque dice el pasaje que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces él decide que se va a levantar, que va a ir a su padre y que le va a decir que ha pecado contra el cielo y contra él. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Imagínense, hermanos, mientras el tiempo que él estuvo lejos, ¿qué habrá pensado el padre? O sea, sí sabemos lo que pensaba el otro hermano, porque vemos cómo reacciona cuando él llega y todo lo que pasa. Y él llega
¿Y cómo lo recibe el padre cuando él llega? Sabe que le ha entregado bastante de lo que es su herencia, sabe que ha hecho lo que él ha querido y después de todo llega. ¿Y cómo lo recibe el padre? Con fiesta. Dice el pasaje: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora imagínense, hermanos, qué feliz se pone Dios cuando nosotros regresamos a Él. Él tiene mucha paciencia con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado de Dios conscientemente, pensando que nos va a ir mejor viviendo por nuestra propia voluntad? Muchas veces sabemos y pensamos: lo que voy a hacer no le va a agradar mucho a Dios, pero yo lo quiero hacer. Hermanos, nos olvidamos de lo que es Dios. Nos olvidamos, y aún así Dios tiene tanta paciencia con nosotros, tanto amor con nosotros. Y yo les pregunto: ¿cuánto tiempo creen que Dios esperaría por una persona? ¿Cuántas veces creen que Dios insistiría por entrar en el corazón de alguien? ¿Cuántas veces creen que Dios nos perdona? ¿Será que Dios se cansa de perdonarnos? No, Él está ahí siempre. ¿Creen que Dios en algún punto dice: no, va, ya, hasta aquí? Ya con tal persona ya me cansé, no va a cambiar, ya mejor pongámoslo aparte. No, hermanos, Él siempre está buscando por nuestro corazón, Él siempre está buscando por nuestro regreso. Dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, toda la palabra de Dios nos da ejemplo, nos da testimonio de la paciencia que tiene Dios, siendo nosotros tan malos, siendo nosotros pecadores, haciendo muchas veces lo que no le agrada a Dios. Vamos y nos arrepentimos cuando lo hacemos genuinamente, y Él siempre está atento a perdonarnos, porque Él es paciente, Él está esperando por nosotros siempre. Dios es protector, proveedor, y es paciente. Y no solo es paciente, sino que también es consolador. En Primera de Reyes, capítulo 19, es una historia que también hemos escuchado, y es una historia increíble. Primera de Reyes, capítulo 19, en los versículos del 1 al 8, habla acerca de Elías. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el capítulo 18, un capítulo antes? El capítulo 18 de Primera de Reyes habla de cuando viene Elías, el profeta, y llega con el rey de Israel, que es el rey Acab, y todos están haciendo holocaustos para los Baales. Y él dice: yo soy el último profeta de Jehová, y ustedes tienen 450 profetas de Baal. 450 a uno. 450 son muchísimas personas. Son muchas personas contra uno. Y es ahí donde él dice: bueno, hagamos 2 sacrificios, 2 holocaustos, y vemos a quién sí le responden. Donde los Baales, los profetas de Baal, preparan todo, ellos están gritando, están invocando, se están cortando ellos hasta que sangran sus cuerpos, pasan todo el día, el mediodía, y nada, no pasa nada, todo sigue igual. Incluso hasta Elías dice: su Dios quizás está ocupado, quizás está dormido, o quizás va de camino. Imagínense qué seguridad tenía Elías de que mi Jehová es el Dios verdadero y es mi Dios. Y les decía eso.
Y al final de tanto tiempo, no pasó nada. Es el turno de Elías, donde él arregla el altar para Jehová. Lo hace, él dice que lo que hace es en nombre de Jehová, y baja el fuego del cielo, que consume el holocausto y que hasta toca el agua que estaba alrededor. De un momento para otro, se fue enseguida, o sea, no estuvo esperando todo el día. Y entonces todo el pueblo se dio cuenta quién era el verdadero Dios. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque bueno, luego dice que después agarran a todos los profetas de Baal, los llevan al río y los degollan, o sea, los matan. ¿Qué proeza había hecho Elías? O sea, ¿qué cosa más grande había hecho? ¿Qué le había demostrado al pueblo? Ahí termina el capítulo 18, pero empezando el capítulo 19, es donde Acab le dice a Jezabel lo que ha pasado, y Jezabel dice, entonces yo voy a ir a matar al profeta, a Elías. Y entonces Elías huye. Y dice en el versículo 4 del capítulo 19, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Llega un punto, imagínense hermanos, o sea, la proeza que había hecho, lo tan grande que había hecho, llegar a un punto en el que se sentía acorralado, se sentía posiblemente con miedo, se sentía posiblemente agotado físicamente. Y luego en el versículo del 5 al 8 dice que se echa a dormir, que un ángel lo despierta, le da la comida, le da agua, Elías come, vuelve a dormir, el ángel vuelve a regresar, vuelve a darle alimento, porque luego le espera un largo camino, camina 40 días y 40 noches. Hermanos, Dios no lo regañó, no le dijo, ¿por qué mira lo que acabas de hacer? ¿Por qué te da miedo una persona que dice que te va a matar? ¿Acaso no confías en mí? Porque Dios sabía lo que estaba pasando, hermanos. Dios conoce lo que nosotros sentimos. Dios conoce lo que nosotros sentimos. Porque Jesucristo, Él en carne cuando vino, vivió lo que nosotros vivimos. Porque Él sabe, entonces, no está para regañarnos, sino que está para consolarnos, para saber, para recordarnos que Él está con nosotros. Y no solamente nos dice, yo estoy con ustedes, como dice en Mateo, que voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, sino que Él le dio el alimento a Elías, le dio comida, le dio agua, le dio descanso, le dio los recursos para poder salir adelante. Le dio esa consolación, ese descanso. Nosotros, hermanos, hablamos de las cualidades de Dios, que es un Dios proveedor, un Dios protector, Dios proveedor, es un Dios paciente y es un Dios consolador. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que nosotros tenemos y que como padres debemos de seguir. Ser padres protectores, padres proveedores, padres pacientes y padres consoladores. Tenemos al mejor Padre, un Padre perfecto. Y reconocemos, hermanos, que ser hijos de Dios es el mayor privilegio que podemos tener. Implica tener un Padre que nos protege, que nos provee, que nos espera y nos consuela. Y que nosotros podamos replicar eso también con los demás. Que podamos dar ese ejemplo. Hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, de hacer Dios como nuestro Padre. Si no lo hemos hecho, ¿qué estamos esperando? Ahora es el momento de hacerlo. Y si ya lo hicimos, entonces estamos viviendo conforme a un hijo de Dios. ¿Es realmente Dios nuestro Padre? O sea, ¿lo estamos tomando como nuestro? ¿Vivimos dignamente del Evangelio en cada área de nuestra vida? Cuando los demás nos ven a Cristo, ven a un hijo de Dios. ¿O se sorprenden cuando se dan cuenta que vamos a la iglesia? Hermanos, vivamos siempre recordando que tenemos al mejor Padre, al mejor ejemplo, y que vamos a ser testimonios para otros, tanto padres como hijos, como amigos, y poder hablarles sobre el regalo tan hermoso que hemos recibido, que es la salvación. Nosotros celebramos este día a nuestros padres,
porque Dios nos los ha puesto, Dios nos los ha dado y la vida de ellos es maravillosa y que Dios los pueda cuidar y guardar siempre. Y que también recordemos que tenemos al Padre perfecto todos los días, no solamente el día del Padre, sino que Él está con nosotros todos los días del año, a toda hora, y que podamos nosotros compartir con los demás también. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por ser ese Padre perfecto. Gracias por estar con nosotros en cada momento de nuestra vida. Gracias por tu protección en cada momento. Gracias por tu provisión en el momento adecuado, en el momento justo. Gracias por tu paciencia, que a pesar que nos equivocamos y pecamos tanto, tú siempre estás ahí en nuestro corazón, Padre. Gracias por ser también ese consolador, porque nos ayudas, porque nos provees, porque nos recuerdas siempre que estás con nosotros y que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es porque tú estás con nosotros. Que podamos siempre ser ejemplo, Padre, que los demás puedan verte a ti en nuestras vidas, que puedan ver que somos hijos genuinos tuyos y que siempre podamos recordar ese privilegio y esa gran bendición que tú nos has dado de ser tus hijos y de tener ese regalo tan hermoso que es la salvación. Ayúdanos a valorar la vida de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hermanos, de todas las personas, Padre, y que los demás puedan acercarse a ti y que nosotros primeramente podamos estar siempre dependiendo de tu mano, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.